No soy de escribir cosas en foros ni contar mi vida a desconocidos, pero lo que me pasó hace unos meses en Iztapalapa no se lo deseo a nadie, y aún me cuesta dormir algunas noches. Trabajo como repartidor desde hace casi 2 años, y aunque ya me he topado con asaltos y clientes raros, lo de esa noche fue otra cosa. Fue el último pedido del día, y justo estaba a punto de cerrar la AP cuando entró una solicitud a eso de las 9:20 p.m. Una vecindad medio escondida, con pocas valoraciones, pero pensé, una más y me voy. Grave error. Cuando llegué, la calle estaba en silencio, ni un alma. Toqué el claxon y nada. Envié mensaje y tampoco respondieron. Me bajé, algo incómodo, y avancé por el pasillo hacia el departamento indicado. Entonces escuché un ruido atrás de mí, y antes de que pudiera voltear, sentí un golpe seco en la nuca. Todo se volvió negro en un instante. ¿Alguien más ha vivido algo parecido? Si estás viendo esto, comenta desde dónde nos estás viendo y a qué hora. Y si te interesan historias reales como esta, suscríbete para no perderte lo que viene. Desperté mareado, con la cabeza punzando y un sabor metálico en la boca. Estaba atado de pies y manos con cinchos de plástico, tirado en el suelo junto a otros 2 tipos que también vestían uniforme de repartidores. Uno tenía sangre seca en la ceja y el otro no paraba de llorar en silencio. La habitación era pequeña, con una sola lámpara roja de emergencia y paredes de cemento húmedo. Apestaba a encierro, a miedo. Tardé unos segundos en entender que no era una broma ni un asalto cualquiera. Estábamos secuestrados. Nadie hablaba. Solo se oía de vez en cuando una voz masculina al otro lado de la puerta, dando órdenes o hablando por teléfono. A uno de los chicos se lo llevaron durante la madrugada y nunca lo volvimos a ver. En algún momento entendí lo que hacían. Nos usaban como carnada. Tenían nuestros celulares desbloqueados, accedían a las apps de reparto y seguían aceptando pedidos en nuestro nombre. Las víctimas no éramos solo nosotros, sino también quienes venían a entregar o recibir los pedidos. Todo era una red. Yo era parte de algo siniestro sin haberlo elegido. El tiempo ahí dentro no pasaba. No sabíamos si era de día o de noche. Solo distinguíamos los turnos por el tipo de comida que nos tiraban al piso. Pan duro en la mañana, arroz frío al atardecer. Nadie decía nada, solo escuchábamos risas afuera, como si lo nuestro fuera un juego para ellos. La presión psicológica era constante. Nos decían por la puerta que nadie nos buscaba, que ya habían vendido nuestras motos, que nuestras familias ni sabían dónde estábamos. Era una mezcla de desesperación e impotencia que te va consumiendo por dentro. Una noche, uno de los tipos que nos cuidaban entró solo, borracho. Nos miró con asco y empezó a burlarse. Dijo que él también había sido repartidor, pero que estaba harto de ser explotado, que ahora él mandaba. Tenía un celular en la mano y comenzó a grabar, diciendo que si cooperábamos, saldríamos vivos. Pero todos sabíamos que era mentira. Lo vi dejar el teléfono encima de una repisa mientras salía tambaleando. Y ahí fue cuando algo se activó en mí, una chispa. Pensé, ese celular puede ser mi salida. Esperé varias horas sin dormir, calculando cada movimiento. Cuando escuché que todos roncaban, arrastré mi cuerpo con los brazos como pude hasta llegar a la repisa. La cuerda me cortaba la piel, pero no importaba. Logré derribar el celular sin que se rompiera. No sé cómo, pero conseguí encender la cámara y grabar la habitación, los rostros de los otros 2 chicos, los cinchos, las condiciones en las que estábamos. Fue difícil, pero guardé el archivo y escondí el teléfono bajo un bloque suelto del piso. Esa misma noche, cuando uno de los secuestradores entró con comida, me lancé contra él como pude, sin saber bien qué haría. Me golpeó fuerte, pero yo grité como nunca en mi vida. Aprovechando la confusión, el otro chico que quedaba también se lanzó. Encima. Fue un caos. El tipo cayó de espaldas y entre forcejeos logramos hacernos con sus llaves. Yo tomé el celular escondido y corrimos por un pasillo sin saber dónde estábamos. Afuera, todo era un laberinto de láminas, pasillos estrechos y oscuridad, pero al menos estábamos fuera de ese cuarto. Corrimos hasta que se nos acabó el aire. Nos metimos por un terreno baldío y terminamos saltando un muro que daba a una calle principal. Me acuerdo que caí sobre una pila de basura, pero me dio igual. En ese momento solo pensaba en correr y en no volver a escuchar esos pasos detrás de mí. Paramos un taxi como pudimos, llenos de tierra, sangre seca y temblando. El chofer casi no nos quería subir, pero le supliqué que nos llevara a una estación de policía. Yo apretaba el celular en el bolsillo como si fuera mi boleto de salida de esa pesadilla. En la delegación no me creyeron al principio. Dijeron que era raro, que sonaba exagerado, que seguro era una pelea entre repartidores. Pero cuando les mostré el video, el ambiente cambió. Llamaron a más agentes, tomaron mi declaración
y revisaron el celular de arriba abajo. Me pidieron que no dijera nada a nadie, que iban a hacer un operativo. Sentí algo de alivio. Pensé que por fin se iba a acabar. Me ofrecieron llevarme a casa, pero no quise. Solo quería caminar, respirar aire de verdad y ver gente normal haciendo cosas normales. Días después me llamaron. Me dijeron que el operativo no encontró a nadie, que el lugar ya estaba vacío, como si supieran que los iban a buscar. Todo limpio, sin rastros. Ni el cuarto, ni los hinchos, ni los otros repartidores. Nada, como si lo hubiéramos inventado. Pero yo sé lo que viví. Tengo marcas en la piel y en la cabeza que me lo recuerdan todos los días. Dejé de repartir, vendí la moto y apenas puedo dormir si hay silencio. El miedo no es a que vuelva a pasar. El miedo es que todavía esté pasando, pero con otros. Hasta hoy no sé cómo logramos salir vivos. Nadie más habló del tema. Y el otro chico que escapó desapareció de redes, como si hubiera querido enterrar todo. A veces me pregunto si no fue un castigo por aceptar ese último pedido, si simplemente me tocaba. No tengo respuestas. Solo sé que, desde esa noche, cada vez que paso por Iztapalapa, siento el estómago cerrarse, porque el lugar se ve igual, pero ahora sé lo que puede haber detrás de una puerta sin número, y ese pensamiento no se me ha ido jamás. A veces me pregunto cómo llegué a esto. Llevo más de 15 años manejando microbús por las rutas de Iztapalapa, viendo de todo: asaltos, peleas, borrachos, persecuciones. Pero nada me había dejado tan roto como lo que viví el año pasado. Todo empezó con una llamada anónima una noche cualquiera. Era tarde, ya había guardado la unidad y estaba en casa con mi esposa y mis 2 hijos. El número no tenía identificador y la voz al otro lado fue directa. Si quieres que tu familia amanezca viva, vas a hacer exactamente lo que te digamos. Me congelé. No era un asalto ni una broma. Sabían mi nombre, sabían dónde vivía, sabían el colegio de mis hijos. Me dieron instrucciones precisas. Debía recoger un tambo metálico en cierto punto, cargarlo en la parte trasera del micro y dejarlo en otra colonia de madrugada, sin hacer preguntas. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente me llegó un sobre con dinero y otra nota. Bien hecho. Esta noche hay otro. Si estás escuchando esto, dime en los comentarios desde dónde lo estás viendo y a qué hora. Y si te impactan relatos reales como este, suscríbete, porque hay cosas que nadie se atreve a contar. Al principio pensé que eran drogas, o tal vez armas. No pregunté, me tragaba el miedo y cumplía. Nunca había a nadie entregarme el tambo. Siempre lo dejaban en un punto acordado, al lado de un poste o detrás de una barda. Yo solo lo subía con esfuerzo, sudando frío, y lo dejaba donde me decían. Siempre a oscuras, siempre con el motor apagado y el corazón queriendo salirse del pecho. No hablaba con nadie de esto. Me sentía atrapado en una especie de pesadilla que se había metido en mi vida sin permiso. Pasaron semanas así. Cada vez que creía que era la última entrega me llegaba otro mensaje. Y otro. Hasta que una noche, uno de los tambos no estaba bien cerrado. Fui a levantarlo y noté que algo sobresalía por la tapa mal sellada. Pensé que era una tela, pero no. Era un brazo. Un maldito brazo humano, pálido, con sangre seca. Me dieron ganas de vomitar. Lo dejé ahí mismo y salí corriendo, pero al minuto recibí un mensaje. Te advertimos que no mires. Haz tu trabajo. Supe que estaba transportando cadáveres. Desde esa noche ya no pude manejar igual. Cada vez que ponía las manos sobre el volante me temblaban. Empecé a ver a todos con desconfianza, a revisar cada espejo, cada coche que me seguía. No sabía si me estaban vigilando o si era pura paranoia, pero lo sentía. Mi esposa me preguntaba por qué ya no comía bien, por qué me costaba dormir. No podía decirle la verdad. Solo le inventaba cosas del trabajo, que había habido un robo en la ruta, que la policía andaba intensa, pero por dentro yo me estaba desmoronando. Hubo una noche que me marcó más que todas. Me cambiaron la ruta y me pidieron hacer una entrega en un callejón sin salida en la Sierra de Santa Catarina. Cuando llegué, había una fogata encendida y 3 tipos esperándome con el rostro cubierto. Uno de ellos se acercó, sacó el tambo del micro y lo colocó junto al fuego. No dijeron ni una palabra. Uno de ellos me miró a los ojos y me dijo: «Gracias, Rodrigo». Eso fue todo. No sé por qué, pero escuchar mi nombre en esa voz seca me hizo sentir que ya no tenía salida, que ya era parte de eso. Pensé en ir a la policía, en denunciar todo, llevar los mensajes, los recorridos, hasta una foto que logré tomar de una de las cartas que me dejaban. Pero cada vez que me acercaba a una patrulla, me entraba un miedo animal. Pensaba en mis hijos, en mi mujer, en lo que esa gente podía hacer si se enteraba. Sabía que eran capaces de todo.
Incluso me dejaron un mensaje en la mochila escolar de mi hijo una vez. Era un papel pequeño que decía: «Papá trabaja bien, ¿verdad?». Me fui al baño y lloré hasta que me dolieron los ojos. Un día, sin previo aviso, me llegó una carta distinta. Decía: «Por ahora no necesitamos tus servicios. Quédate en silencio, te avisaremos». Sentí alivio y terror. Me dejaron ir, sí, pero no por completo. No sabía si era porque confiaban en mí o porque pensaban que ya estaba tan quebrado que no me atrevería a hablar. Y tal vez tenían razón, porque desde entonces, aunque ya no he vuelto a transportar nada, sigo mirando por encima del hombro, sigo temiendo que me llamen otra vez. Volví a trabajar en el micro, pero ya no soy el mismo. Manejo con una tensión constante, como si algo estuviera por estallar en cualquier momento. Cada vez que suena el teléfono y no reconozco el número, siento un vacío en el estómago. A veces, me sorprendo revisando los retrovisores una y otra vez aunque no haya nadie siguiéndome. Mi esposa cree que tuve una crisis nerviosa por el trabajo y tal vez no está tan equivocada, solo que no sabe la dimensión del infierno en el que estuve metido. He tratado de borrar todos los rastros, cambié de número, de rutina, hasta la forma de vestir, pero hay cosas que no se borran tan fácil, como el sonido de los tambos al moverse en la parte trasera del micro, o el olor que a veces parecía colarse desde dentro, aunque estuvieran cerrados. Hay noches en que me despierto sobresaltado, convencido de que alguien está fuera de la casa. Salgo con un bate en la mano, pero no hay nada, solo el silencio. Un silencio que me recuerda que siguen ahí, en algún lugar. No sé cuántos fuimos, no sé cuántos microbuseros como yo terminaron siendo parte de esa red. Tal vez éramos muchos y ni siquiera lo sabíamos. Tal vez fui el único. Lo que sí sé es que yo cargué muerte en mi vehículo, y no una vez. Fui parte de algo que no elegí, pero que me arrastró igual. Y aunque nunca toqué a nadie, aunque nunca disparé un arma, siento que tengo sangre en las manos, porque sabía lo que hacía, y seguía haciéndolo, porque tenía miedo, porque me rompieron por dentro. Hasta el día de hoy no ha vuelto a llegar ninguna carta, ningún mensaje, nada. Pero eso es lo peor, porque cuando estás dentro de algo así, el silencio no es alivio, es amenaza, es la calma que precede algo más. Y vivo así, esperando el siguiente aviso. No sé si va a llegar mañana o dentro de 5 años, pero sé que va a llegar, porque nadie sale limpio, y ellos lo saben. Yo no sabía lo que era el verdadero miedo hasta que mi hija Camila no volvió a casa. Era un sábado por la tarde. Me dijo que iba a un salón de uñas nuevo que había visto en Instagram, con decoración bonita y precios bajos. Lo promocionaban como experiencia de spa para adolescentes y parecía inofensivo. Me enseñó el perfil, con fotos de otras chicas sonriendo, y pensé que no había nada raro. Le di dinero para el Uber y la vi salir feliz, como cualquier adolescente de 15 años. Jamás pensé que ese sería el comienzo de la peor pesadilla de mi vida. Pasaron 2 horas, 3, 4. Le escribí y no respondía. Llamé y el celular sonaba, pero nadie contestaba. La espera se volvió insoportable. A las 8 de la noche ya estaba en la calle buscándola como loca. Fui a la dirección que aparecía en la página del salón, pero estaba cerrada. Un letrero decía cerrado por fumigación. No había luces, ni ruido, ni movimiento. Pregunté a los vecinos y nadie sabía nada. Volví a marcar una y otra vez. Nada. Fue ahí cuando supe que algo andaba muy mal. Si estás viendo este video, comenta desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Y si te conmueven historias reales como esta, suscríbete. Lo que voy a contar no es fácil, pero es necesario. Esa noche no dormí. Fui al Ministerio Público, pero me dijeron que tenía que esperar 72 horas para levantar una denuncia formal. ¿Cómo alguien puede esperar 3 días cuando su hija desaparece sin dejar rastro? Volví a casa y me metí al Instagram del IENOT 11 Salón. Ahí seguía el perfil, activo, con historias nuevas de supuestas clientas. Pero algo no cuadraba. Las fotos eran siempre de chicas jóvenes, en posiciones extrañas, y muchas no tenían etiquetas. Revisé los comentarios y noté que varias cuentas eran falsas, nombres raros, sin seguidores. Era un montaje. Al día siguiente fui de nuevo a la dirección. Esta vez entré por la parte trasera del edificio. Lo que encontré me dejó helada. Una habitación con colchones tirados, botellas vacías y un olor fuerte a químicos. No parecía un salón, era un escondite. Tomé fotos, grabé videos y salí corriendo. Esa misma tarde encontré un grupo de madres en Facebook que habían pasado por algo parecido. Todas coincidían en lo mismo. Sus hijas habían ido a ese lugar y desaparecieron por días o semanas. Algunas jamás volvieron.
Yo no estaba sola, pero tampoco estaba preparada para lo que venía. Entre todas las madres armamos un pequeño grupo de búsqueda. Compartimos nombres, capturas, ubicaciones. Una de ellas conocía a un periodista local que había cubierto casos parecidos y logramos que se interesara en nuestra historia. Le mostré todo lo que tenía, los mensajes, las fotos del lugar, los perfiles falsos. Él me miró serio y me dijo: esto no es un caso aislado, es una red. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Nunca imaginé estar en medio de algo tan oscuro, tan cruel, pero ya no podía parar. Tenía que encontrar a Camila. Empezamos a publicar en redes sociales. Cada madre contó su historia. Usamos las etiquetas, subimos fotos, capturas, audios. El periodista nos ayudó a estructurar la denuncia y la difundió en su canal. En cuestión de horas, el caso se volvió viral. Mujeres de diferentes zonas empezaron a escribirnos. Algunas contaban que también habían visto ese salón en anuncios pagados. Otras aseguraban haber escapado de ahí. Fue una avalancha de testimonios. La policía, presionada por la atención mediática, finalmente reaccionó. Pero cuando fueron al local, ya no había nada. El salón desapareció como si nunca hubiera existido. Cerraron la cuenta de Instagram, borraron los comentarios y el edificio fue vaciado, como si alguien les hubiera avisado. Pero unos días después recibí una llamada desde un refugio. Una trabajadora social había encontrado a una adolescente sola, desorientada, drogada. Era mi hija. Camila estaba viva. Lloré como nunca antes. Corrí al lugar, la abracé, pero ella apenas me reconocía. No hablaba. Estaba ida, como si alguien le hubiera robado el alma. Me la devolvieron, pero ya no era la misma. Los días siguientes fueron un infierno. Camila no quería hablar ni comer. Tenía pesadillas, se despertaba gritando. No confiaba en nadie. El médico dijo que había sido sedada durante varios días. El psicólogo lo confirmó. Había señales claras de abuso, aunque todavía no podía recordar con claridad lo ocurrido. Sentí una mezcla de dolor y rabia, porque mientras mi hija se recuperaba lentamente, los responsables andaban libres, ocultos detrás de otras fachadas, otras promesas. Y yo ya no podía quedarme callada. Fue entonces cuando decidí convertirme en activista. No fue algo planeado, fue necesidad. Empecé a dar entrevistas, a contar mi historia en escuelas, en foros, donde me invitaran. Usé cada red social para hablar del caso, para advertir a otras madres, para abrir los ojos a quienes aún creían que todo en Internet era inofensivo. Me convertí en esa mujer intensa que antes me hubiera parecido exagerada. Pero ahora sé que el peligro no tiene pinta de monstruo. A veces se disfraza de salón de belleza, de oportunidad, de promoción atractiva para niñas como Camila. Con el tiempo Camila empezó a hablar, poco a poco. Recordaba luces fuertes, mujeres gritando, puertas cerradas con llave. Decía que no sabía cuántos días habían pasado, que la mantenían dormida casi todo el tiempo y que le decían que su mamá ya no la buscaba. Mentiras, todo para quebrarla. Cuando la escuché, sentí una mezcla de orgullo y dolor, porque ella sobrevivió, pero también supe que hay muchas que no lo logran, y eso no me deja dormir tranquila. No puedo ignorarlo, no quiero. Hoy mi hija va a terapia 2 veces por semana. Ya no se esconde en su cuarto todo el día y a veces hasta sonríe. Pero el miedo sigue ahí, en sus ojos, en los míos. Vivimos con puertas reforzadas, cámaras de seguridad y una alerta constante en el pecho. No hemos vuelto a hablar de aquella cuenta de Instagram, pero yo sigo monitoreando redes todos los días, porque esas personas siguen ahí. Tal vez ya abrieron otro salón, otro perfil, otra trampa. Y no voy a permitir que otra familia viva lo que vivimos nosotras. Este relato no es para dar lástima, es una advertencia, porque a mí también me parecía exagerado hasta que me tocó, porque un clic inocente en una historia puede cambiarlo todo, porque el peligro ya no está en callejones oscuros, sino en publicaciones bonitas con emojis de corazones. Y si esto sirve para que al menos una madre revise 2 veces antes de dejar que su hija salga sola, entonces valió la pena contarlo. A mí nadie me lo contó. Lo viví y todavía tiemblo. No sé en qué momento pasamos de bromear entre chelas a estar encerrados en la parte más oscura del Cerro de la Estrella, rodeados de silencio y con el corazón a punto de reventar. Éramos 5, el gordo, Neto, el chino, Víctor y yo. Todos albañiles de la misma obra, todos buscando una distracción, una aventura, algo que contar. Habíamos visto videos en TikTok de gente entrando a los túneles abandonados del cerro y dijimos, ¿por qué no? Queríamos grabar, sacar vistas, volvernos virales.
Pensamos que era puro show. No teníamos idea de lo que íbamos a encontrar ahí abajo. La entrada no fue difícil. El chino conocía a un guía que le marcó un acceso por el lado sur, cerca de una fábrica abandonada. Llevábamos lámparas, celulares con batería llena y hasta bocinas. Entramos riendo, grabando, haciendo comentarios estúpidos como si fuéramos exploradores profesionales. Al principio todo era risas y eco. Los túneles olían a humedad vieja, pero no daban miedo. Era como estar en una construcción sin terminar. Luego empezamos a ver cosas raras. Zapatos viejos, una mochila rota, fotos en blanco y negro tiradas en el piso. Seguimos avanzando, pensando que era parte de la decoración de algún ritual urbano o algo así. Pero de pronto, todo se volvió más denso. El aire se sentía pesado, como si nos estuviera empujando hacia atrás. Las paredes empezaron a cambiar. Ya no eran de piedra limpia. Tenían marcas, rasguños, símbolos raros y lo que parecían manchas de sangre seca. Víctor quiso regresarse, pero los demás lo convencimos de seguir. Era fácil perder la noción del tiempo ahí dentro. No sabíamos si llevábamos 1 o 3 horas. Solo sabíamos que ya no era divertido. En ese punto perdimos la señal del celular. Las linternas parpadearon como si algo las estuviera drenando. El gordo empezó a sudar frío. Decía que sentía que algo nos estaba siguiendo. Yo intentaba mantener la calma, pero también tenía esa sensación pegada a la nuca, como si alguien respirara detrás de nosotros. Si estás viendo esto, comenta desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Y si te interesan relatos reales como este, suscríbete, porque lo que pasó ahí abajo no lo hemos podido explicar nunca. Llegamos a una bifurcación. Neto, necio como siempre, dijo que fuéramos por la izquierda porque sentía una vibra buena. Fue la última vez que lo vimos. Apenas nos metimos a ese pasillo, escuchamos un grito. No fue largo, fue seco, como si alguien lo hubieran jalado de golpe. Alumbramos en pánico hacia todas direcciones. Llamamos su nombre, corrimos de un lado a otro, pero no estaba. No había señales de pelea, ni sangre, ni rastro. Solo ausencia. El gordo entró en pánico. Dijo que se quería largar, que ya estaba harto del jueguito. Nadie lo detuvo. Y tampoco volvió. El gordo fue el segundo. Salió corriendo, tropezando entre piedras y cables oxidados. Escuchamos cómo gritaba su nombre una y otra vez, hasta que se perdió en la oscuridad. No fuimos tras él. No podíamos. Algo, no sé qué, nos decía que si nos movíamos mal, sería peor. El chino empezó a rezar en voz baja, con los ojos cerrados. Víctor tenía la lámpara apuntando a un rincón del túnel y no parpadeaba. Yo solo quería salir. Caminamos en silencio, cada vez más despacio, como si las piernas no quisieran seguir. Fue entonces cuando vimos la figura. Primero pensé que era una persona, tal vez alguien que vivía ahí, pero no. Era más alta que cualquiera de nosotros, negra, sin rasgos, como una sombra que respiraba. Estaba al fondo del pasillo, sin moverse, pero sentías que te miraba. Yo no sé cómo seguimos caminando. Tal vez era el miedo empujando o la desesperación de no querer morir ahí. Doblamos a la derecha, luego otra vez a la izquierda y cuando volteamos, el chino ya no estaba. Solo quedó su linterna tirada en el suelo, encendida. Víctor y yo salimos como pudimos, corriendo, llorando, sin hablar. No sé cuánto tiempo tardamos en encontrar la salida, pero cuando vi la luz del día me caí de rodillas. Respiré, como si nunca hubiera tenido aire en los pulmones. No dijimos una palabra en el camino de regreso. Solo sabíamos que de 5, quedábamos 2, y que lo que vimos allá abajo no era humano. Desde ese día, Víctor desapareció de la ciudad. Se mudó al norte, dejó todo. Y el gordo, su familia dice que a veces lo ven por la colonia caminando solo, pero no habla. Solo mira. Yo traté de seguir con mi vida. Volví a la obra, seguí trabajando como si nada. Pero no era igual. A veces, mientras coloco ladrillos o mezclo cemento, siento que algo me observa desde las sombras de la construcción. En la noche escucho pasos en el techo, aunque viva en un segundo piso. Me despierto con el corazón acelerado, empapado en sudor, convencido de que esa cosa sigue conmigo. Porque aunque salí del túnel, no siento que me haya dejado ir del todo. Intenté hablar con alguien, contarle lo que pasó. Fui con un cura y me dijo que hiciera oración. Fui con un psicólogo y me dijo que eran alucinaciones por trauma. Pero yo sé que no es solo eso. Las marcas en la espalda no me las hice yo, y los audios que encontré en mi celular, gritos, voces que no reconozco, tampoco los grabé estando consciente. Algo nos marcó allá abajo, algo nos eligió. Y aunque no entiendo por qué, sé que sigo siendo parte de eso. He regresado al cerro una vez, no por gusto. Soñé durante semanas con un punto exacto,
y un día simplemente fui. Pero la entrada ya no estaba. Lo que antes era un acceso claro, ahora era tierra y roca, como si nunca hubiera existido. Me quedé ahí un rato solo, en silencio. Sentí que algo respiraba bajo mis pies, que si cavaba volvería a encontrarlo. No lo hice, no tuve el valor. Me fui corriendo como ese día en que salí con vida pero sin alma. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto porque ya no puedo más con el silencio. Porque sé que alguien más en algún momento va a querer meterse a esos túneles por vistas, por likes, por la aventura. Y quiero que sepan lo que hay ahí abajo. Lo que no se ve en los videos, lo que no se cuenta en los comentarios. No es un juego, no es leyenda urbana. Hay algo real, algo que respira, algo que espera. Y a veces, aún lo siento aquí, justo detrás de mí, cuando apago las luces. Todo empezó con un mensaje de voz. Era la voz de Marcos, mi novio, que llevaba 6 días desaparecido. La policía no me daba respuestas, su familia estaba devastada y yo apenas comía. Esa madrugada a las 3:17 a.m., su número me mandó un audio por WhatsApp. Sonaba asustado, jadeando, como si lo hubieran obligado a grabarlo. Me decía que estaba vivo, que me amaba y que por favor siguiera unas instrucciones que llegarían en breve, que confiara y que no hablara con nadie. Mi sangre se congeló. Era su voz, no había duda, pero no sonaba como él. Minutos después me llegó una ubicación y un mensaje de un número distinto. Recoge el paquete, te observamos. Dudé, lloré, pensé en ignorarlo, pero la voz de Marcos me daba vueltas en la cabeza. Me vestí, tomé un taxi y fui. Era un paquete envuelto en cinta negra, dejado en una banca cerca del bordo de Xochiaca. No había nadie. Lo agarré y recibí otro mensaje. Bien hecho. Tu próximo destino se enviará mañana. Marcos está agradecido. Esa misma tarde recibí un sobre en la puerta de mi casa con 10,000 pesos en efectivo. Si estás viendo esto, dime desde dónde lo estás viendo y a qué hora. Y si te interesan historias reales que nadie se atreve a contar, suscríbete, porque lo que viví todavía me sigue. Así empezó todo. Día tras día, instrucciones nuevas. Zonas que nunca había pisado. Callejones perdidos en Iztapalapa, colonias sin nombre, avenidas donde ni los perros salían de noche. A veces era un paquete, a veces solo dejar un sobre, en un coche con las luces prendidas. Siempre llegaba algo a cambio, dinero, otro mensaje, otra pista. Nunca había nadie, solo mensajes y grabaciones de Marcos pidiéndome que no parara, que estaba cada vez más cerca, que lo estaba haciendo bien. Me lavaron la cabeza, lo sé, pero en ese momento era lo único que me mantenía viva. Una noche la instrucción cambió. Hoy lo verás. Me temblaban las manos. Me citaron en una bodega abandonada detrás de unas vías del tren. Entré con el corazón martillando y ahí estaba, Marcos, atado a una silla con la cara golpeada pero vivo. No pude correr hacia él. Una voz me habló desde un altavoz. Para que él salga, tú entras. No entendí al principio. Luego me señalaron una silla vacía frente a él con esposas. No tenía opción. Me senté. Escuché las esposas cerrarse. Vi cómo liberaban a Marcos. No me miró. Solo salió. Y yo supe que ya no había vuelta atrás. Las siguientes horas fueron un borrón. Me vendaron los ojos, me interrogaron, me grabaron diciendo cosas que no entendía, nombres, códigos. Me preguntaban por qué acepté, quién me mandaba, si estaba dispuesta a seguir. Yo solo repetía que quería ver a Marcos. Me dejaban sola por ratos en un cuarto sin ventanas, con una luz encendida todo el tiempo. A veces escuchaba llantos en otro cuarto, a veces risas. Dormía sentada con las manos esposadas a una tubería. Me daban comida que olía raro. El tiempo se volvió confuso. Perdí noción de los días. De pronto, sin aviso, me soltaron. Me dejaron en una esquina de madrugada con un teléfono nuevo y una hoja doblada en el bolsillo. Gracias por tu compromiso. Estás dentro. Eso decía. No supe si reír o llorar. Caminé hasta mi casa como un fantasma. Marcos no estaba. Nunca volvió a escribirme. La familia dijo que se había ido a Puebla, que necesitaba recuperarse. No pregunté más. Yo tampoco estaba bien. Soñaba con cuartos oscuros, con voces que me hablaban sin rostro. Pasaron 2 semanas sin señales, hasta que llegó el siguiente teléfono. Era un modelo nuevo, sellado. Dentro había solo un mensaje. Tu próximo encargo está listo. Como siempre serás recompensada. No contesté, lo guardé. A los 3 días llegó un sobre con dinero. Esta vez eran 20,000 pesos. Luego otro celular, otro sobre. Nadie me obligaba. Nadie me apuntaba con un arma.
pero yo ya estaba dentro. Me habían convertido en algo que nunca imaginé. Y lo peor es que lo habían hecho usando la única cosa que yo no podía ignorar, el amor que sentía por Marcos. Con el tiempo aprendí los códigos, las rutas, las instrucciones. Era como ser parte de un sistema que nadie ve pero que está en todos lados. Calles normales, casas normales, gente que parece común. Pero detrás de todo eso hay engranajes que se mueven. Yo era uno de ellos, no por ambición, no por dinero. Era por él, o eso me repetía, porque aceptarlo por lo que era me haría pedazos. Y aunque por fuera nadie notaba nada, por dentro yo ya no era Sofía. Era solo una extensión de la red que me absorbió. Una parte de mí esperaba que en algún momento todo parara, que me dijeran ya cumpliste y me devolvieran la vida que tenía. Pero no llegó. Al contrario, cada vez era más frecuente. Más teléfonos, más sobres, más encargos. Ya no me daban explicaciones, solo instrucciones. Aprendí a moverme sin ser notada, a actuar como si nada. Me acostumbré al peso del dinero en efectivo y al vacío de no saber qué estaba entregando ni para quién. Empecé a olvidarme de mí misma. A veces ni recordaba en qué momento todo cambió. Un día recibí un mensaje corto. Gracias por tu lealtad. Nada más. Desde entonces no me han vuelto a contactar, pero tampoco puedo confiar en eso. Sigo esperando el siguiente sobre, la próxima instrucción. A veces creo que me están probando, que me están vigilando, que me quieren ver quebrar. Otras veces pienso que ya no soy útil, que solo fui un puente, un peón. Pero la verdad es que ya no importa, porque sé que aunque me aleje, ya dejé huellas en ese camino. Y esa red no olvida. He intentado irme, cambiar de número, de casa, de trabajo, pero los sobres aparecen igual. Una vez llegaron al buzón de mi hermana, otra al cajón de mi coche. Es como si siempre supieran dónde estoy. No me amenazan, no me piden nada a la fuerza, pero el mensaje es claro. Sigo siendo parte, y lo que más me aterra es que una parte de mí ya lo acepta, porque cuando vives con miedo tanto tiempo, terminas haciéndote amiga de la oscuridad. No sé si Marcos alguna vez pensó en el daño que me haría. No sé si sigue vivo o si solo fue el anzuelo perfecto, pero lo que sí sé es que el amor, o lo que yo creía que era amor, me llevó a este lugar del que no se sale. A veces me veo en el espejo y me pregunto quién soy ahora, y la respuesta nunca llega. Solo veo una sombra de lo que fui. Nunca me voy a perdonar no haber ido con Darío esa noche. Me insistió para que lo acompañara a una fiesta. Nada formal, unos amigos de Instagram, dijo. Pero yo estaba cansado. Había trabajado todo el día y le dije que fuera sin mí. Cuídate, fue lo último que le mandé por WhatsApp. A la mañana siguiente su celular estaba apagado. No contestaba mensajes, no aparecía en redes. Al principio pensé que se había quedado dormido, crudo, perdido por ahí. Pero cuando pasaron 2 días sin noticias, supe que algo estaba mal, muy mal. Fui a su casa, hablé con sus papás, nadie sabía nada. Revisamos juntos sus redes, los últimos mensajes, las cuentas que había seguido. Una en particular nos llamó la atención. Una historia donde invitaban a una fiesta secreta en una bodega al sur de la ciudad. La cuenta desapareció poco después. Entonces llegó el primer video. Fue a mi celular. Un número desconocido me mandó un archivo. Lo abrí. Era Darío, amarrado a una silla, con la cara golpeada, llorando, balbuceando algo que no se entendía. Detrás una voz distorsionada decía: esto es solo el comienzo. Sentí que el estómago se me caía. Llamé a la policía, hice la denuncia, entregué el video. Me dijeron que iban a investigar, que probablemente era un montaje, una extorsión, pero yo lo conozco. Era real. Empecé a recibir un video nuevo cada 2 días. En cada uno Darío se veía peor. Moretones, cortes, la mirada perdida. El cuarto siempre era el mismo. Paredes grises, una lámpara colgando, una especie de símbolo pintado detrás. Me estaba volviendo loco. Cada noche esperaba con terror el siguiente archivo. Cada noche lo veía completo, aunque me partiera en 1000 pedazos. Si estás viendo esto, comenta desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Y si te impactan relatos reales como este, suscríbete, porque lo que viví con mi mejor amigo no se borra jamás. Un día pausé un video y noté algo en el reflejo de un tubo metálico junto a él. Era una ventana, y a través de esa ventana, una lona de publicidad medio rota, con el logo de una ferretería que me sonaba. Empecé a buscar por todas partes, a recorrer calles, avenidas, parques industriales. Fui como un loco, tomando fotos, comparando, hasta que la encontré. La lona, medio caída,
colgando sobre un local abandonado. No lo pensé. Llamé al 911 desde la esquina. Les dije que Darío estaba ahí. Les supliqué. La policía tardó 40 minutos en llegar. Para mí fueron siglos. Cuando al fin entraron al lugar, yo me quedé afuera, temblando, con las uñas clavadas en las palmas de las manos. Escuché gritos. Luego, silencio. Después, uno de los oficiales salió y me dijo: «Lo encontramos». Me derrumbé en el suelo. Lo tenían en un cuarto sin ventanas, sobre un colchón sucio. Vivo, pero inconsciente, cubierto de heridas, con los ojos abiertos como si ya no supiera dónde estaba. Lo llevaron en ambulancia. Me dejaron verlo un segundo. Apenas podía hablar, pero me vio y lloró. En los días que siguieron se supo la verdad. La casa era una fachada. Adentro había cámaras, luces, micrófonos. Un set. Encontraron grabaciones de otras personas, de otros invitados. Todo estaba organizado. Captaban gente por redes, los llevaban a fiestas falsas y los drogaban. Luego los usaban para grabar videos de tortura para la dark web. Vendían el sufrimiento como entretenimiento. Las autoridades dijeron que estaban investigando, pero no detuvieron a nadie. La casa fue clausurada, pero nadie fue arrestado. Todo desapareció tan rápido como había empezado. Darío sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Tiene la mirada vacía, como si algo dentro de él se hubiera apagado para siempre. Apenas habla. A veces se encierra en su cuarto por días. Le cuesta dormir, comer, confiar. Yo lo visito cada semana, aunque a veces no me reconoce bien. Los médicos dicen que está vivo de milagro, pero yo me siento como si lo hubiera perdido igual. Me lo arrebataron en vida, y cada vez que lo veo así, siento que fallé, que si hubiera ido con él esa noche, si hubiera hecho algo antes, tal vez nada de esto habría pasado. Y yo tampoco estoy bien. Dejé de dormir tranquilo. Cada vez que escucho un tono de notificación se me acelera el corazón. Me da miedo abrir mensajes, me da miedo ver videos, me da miedo salir, conocer gente nueva. Tengo pesadillas donde lo veo gritando, donde lo busco y nunca lo encuentro. A veces me despierto y corro al baño a vomitar. He pensado en mudarme, en empezar de cero, pero ¿cómo se empieza de cero con todo? ¿Eso encima? ¿Cómo te limpias después de haber visto lo que yo vi? A veces me siento culpable de estar bien, de poder caminar por la calle, comer con mi familia, ver una película, porque Darío no puede hacer nada de eso sin quebrarse por dentro. Me he sentado muchas veces frente al celular, con el dedo sobre el botón de grabar, queriendo contar todo, pero no puedo. Me tiemblan las manos, la garganta se cierra. No sé si por miedo, por vergüenza o porque simplemente no hay palabras suficientes. Es más fácil escribir esto, dejarlo aquí, esperando que alguien lo lea y entienda el infierno que existe detrás de las pantallas. Muchos me dijeron que fue suerte que lo encontráramos, que pocos logran salir de algo así. Y sí, lo sé, pero también fue una maldición, porque ahora vivimos sabiendo que eso existe, que está tan cerca como una invitación en Instagram, como una historia sugerida. No fue una película, no fue ficción, fue real y sigue siéndolo. La casa ya no está, pero hay más, en otros lados con otras víctimas, y pensar en eso me envenena el alma, porque no sé cuántos no llegaron a tiempo, no sé cuántos están encerrados ahora mismo esperando que alguien los busque. Yo sigo trabajando, sigo caminando, sigo fingiendo, pero en las noches, cuando todo está en silencio, revivo cada video, cada grito, cada golpe que escuché. A veces los escucho aunque no estén ahí. A veces creo que siguen mandándome mensajes, pero es solo mi mente jugando conmigo. El trauma se instala como un huésped que no quiere irse. No tengo respuestas, solo tengo rabia, tristeza y un miedo profundo de que esto pueda repetirse, porque puede, porque no hay nada que lo impida. Y si estás leyendo esto y piensas que exagero, que esto no pasa, te deseo de corazón que nunca tengas que comprobarlo. Yo ya viví el peor lado de la red, no por entrar, sino por amor, por no soltar a un amigo. Pero hay cosas que te rompen aunque salgas vivo. Y yo no volví a ser el mismo desde que abrí ese primer video. Yo siempre he sido herrero, de toda la vida. Me conocen en el barrio, me saludan con respeto, me traen trabajos de todo tipo. Portones, rejas, estructuras. Nunca tuve problemas. Hasta que vino ese hombre. Alto, callado, mirada de hielo. No dijo su nombre. Me mostró un diseño en papel. Una jaula, pero no cualquiera. Reforzada, con doble cerradura, bisagras ocultas, barrotes gruesos soldados en ángulo para que nadie pudiera trepar. Le dije que era raro. Me contestó: para un proyecto personal, pago el doble.
Y me pagó en efectivo, billetes nuevos contados en silencio sobre la mesa. No tenía antecedentes para desconfiar. No me pidió algo ilegal. Me pagó por mi trabajo. Pero había algo, no sé. Era el tipo de encargo que te hace mirar por encima del hombro. Tardé 2 semanas en hacerlo, cuidando cada soldadura. Me lo pidieron con ruedas, fácil de mover y con recubrimiento que impidiera que alguien desde adentro lo doblara o cortara. Cuando vino a recogerla no dijo gracias. Solo la Tonich subió a una camioneta sin placas y se fue. Desde ahí algo se me quedó apretado en el pecho, aunque no supe explicarlo. A la semana siguiente todos hablaban de un muchacho desaparecido. Uno que vivía a unas cuadras. Se llamaba Kevin. Joven, buena onda, vendía dulces en la calle. Dicen que lo vieron por última vez subiendo a una camioneta gris con un tipo alto. Me congelé. No sé por qué, pero lo primero que pensé fue en la jaula. No tenía pruebas, nada concreto. Solo una sensación que me carcomía. Como si cada punto de soldadura me gritara desde adentro. Si estás viendo esto, dime desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Y si te interesan relatos reales como este, suscríbete. Lo que voy a contar no me deja dormir desde entonces. No quería meterme. No soy de líos. Pero una tarde pasé por un predio abandonado que antes era un taller mecánico. Algo me hizo mirar por una rendija. Y ahí la vi. Mi jaula. Estaba en medio del lugar, bajo una lona rota, con algo o alguien adentro. Se movía. No sé si era un animal o una persona, pero la forma, el tamaño, yo sabía que no era un perro. Me quedé paralizado. Escuché un golpe suave. Luego otro. Me fui corriendo, no dije nada. Y desde entonces no soy el mismo. Durante días no pude ni tocar el taller. Cada vez que agarraba el soplete o los electrodos sentía que estaba repitiendo el mismo error. Me venían flashes de la jaula, de esa figura moviéndose adentro. Pensaba en Kevin, en su familia pegando carteles, en la camioneta. Todo hacía sentido, pero no tenía nada firme. ¿Qué iba a decirle a la policía? Que vi algo parecido a una jaula que yo hice, que creo haber visto a alguien adentro. Me iban a meter en el mismo costal, y el miedo me cerró la boca. Una noche me levanté con un ruido. Alguien había dejado un sobre debajo de la puerta del taller. No tenía remitente. Dentro había una foto impresa. Mi jaula, desde otro ángulo, con algo tapado por una lona. En la esquina de la foto, escrito a mano, decía: «Gracias por tu arte». Sentí que me iban a fallar las piernas. ¿Quién la dejó? ¿Por qué? ¿Era una amenaza o una burla? Dormí con un cuchillo bajo la almohada. Mi esposa pensó que era estrés. No le conté nada. No podía. Los días pasaban y cada vez que alguien mencionaba el caso del muchacho desaparecido me atragantaba con mi propia saliva. Quise desarmar el taller, irme, largarme lejos, pero luego recordaba que aunque huya, la culpa va conmigo. Me empezaron a llegar encargos nuevos, todos normales, pero ya no los veía igual. Pensaba si esa reja que soldaba iba a encerrar a alguien, si esa estructura no era una celda más disfrazada. Me volví paranoico, hasta con los clientes que conocía de años, porque ahora sé que no todos dicen para qué usan lo que uno hace. Y lo peor es que no ha pasado nada, ni un operativo, ni una noticia de que encontraron al muchacho. Solo silencio, como si todo se hubiera disuelto. Pero yo sé que no, porque esa jaula sigue ahí, o en otro lugar, usándose para algo que no puedo ni nombrar. Y cada noche antes de dormir me siento frente al taller, en la banqueta, mirando la reja cerrada, esperando ver otra vez esa camioneta. Porque si vuelve, no sé si voy a tener el valor de hacer algo esta vez. He pensado 1000 veces en confesar, ir a la policía, contar todo, pero siempre me detiene lo mismo. ¿Y si me culpan? ¿Y si ese hombre regresa? ¿Y si la jaula fue solo una parte de algo mucho más grande? A veces creo que ya me tienen medido, que me observan, que saben que tengo miedo y por eso no hablo. Una vez vi a un tipo parado frente al taller en la madrugada. No hizo nada, solo estuvo ahí unos segundos y se fue. Pero me dejó claro que no estoy olvidado. No sé qué le pasó a Kevin. A veces me ilusiono con pensar que escapó, que lo soltaron. Pero en el fondo, sé que no. Porque el tipo que vino por la jaula no parecía de los que sueltan. Y porque la estructura que le construí no era para que alguien entrara y saliera. Era para encerrar, para retener, para romper. Y esa es la parte que más me duele. Que yo lo supe desde el primer día. Y aún así, lo hice. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un predio abandonado bajo la vista, me arde el pecho. A veces escucho golpes que no están. A veces sueño que estoy dentro de esa misma jaula, gritando. La voz de alguien dice: «Buen trabajo, Nacho».
y despierto sudando con la garganta cerrada. No sé si eso es castigo o si es lo mínimo que me toca, pero lo cargo todos los días. Y no hay soplete, ni soldadura, ni trabajo nuevo que lo borre. Tal vez por eso estoy escribiendo esto, porque no tengo a quién contárselo, porque si algún día ves una estructura rara, reforzada, fuera de lugar, no asumas que es arte o diseño especial. Pregunta, duda, porque uno nunca sabe para qué va a ser usada la cosa que está fabricando. Y yo, por no preguntar, por no negarme, por cobarde, ayudé a encerrar a alguien, tal vez a matarlo, tal vez a muchos, y eso ya no se deshace. La primera vez que noté al vendedor fue una mañana cualquiera, con el sol ya alto y el calor pesando en la colonia. Estaba en la esquina, vestido con camiseta blanca y un gorro viejo, empujando un carrito de paletas sin ningún nombre o logo. No sonreía, no saludaba a nadie, pero las niñas y niños se le acercaban sin miedo. Siempre les daba paletas, muchas veces sin cobrar, y ellos parecían encantados. Había algo en esa calma extraña que me ponía la piel de gallina, un silencio entre él y los niños que me parecía fuera de lugar, como si escondieran algo que nadie decía. Con el tiempo me di cuenta de que todos los niños que desaparecieron en la colonia tenían algo en común. Todos habían estado con ese vendedor en algún momento. Muchos jugaban frente a mi casa con mis hijos y casi sin querer los veía siempre acercándose a él. Algunos con la boca manchada de dulce, otros con una sonrisa que no parecía del todo real. Empecé a tomar notas, fechas, horas, calles por donde pasaba. Mientras tanto, las madres lloraban y pegaban carteles con fotos de sus hijos, pero nadie hacía conexión alguna. Solo yo veía ese patrón y eso me aterraba. Intenté hablar con los vecinos, pero me tachaban de exagerada o paranoica. Me decían que era solo un paletero, que las desapariciones podían deberse a otras cosas, que no me metiera, pero yo no podía ignorarlo. Una vez me acerqué con mi hijo pequeño para preguntarle al hombre de dónde venía. Me miró con frialdad y solo dijo, de paso, nada más. Esa respuesta seca me congeló la sangre y fue cuando decidí que no iba a dejarlo pasar. Empecé a llevar un registro detallado en una libreta vieja de mi hijo. Días, horas, calles, cuántos niños compraban, si alguien lo acompañaba. Me convertí en la loca del barrio, observando desde la ventana o sentada en la puerta con café en mano para que no sospecharan. Cuanto más miraba, más clara tenía la verdad. Ese hombre no estaba allí para vender paletas. Fui a la policía con mis notas, pero me ignoraron. Dijeron que sin pruebas no podían hacer nada. Salí con la sensación de estar atrapada, sin nadie que me creyera. La preocupación crecía en mí cada día que pasaba. El vendedor aparecía con más frecuencia y las desapariciones no se detenían. Empecé a notar que él no solo estaba en nuestra colonia. Varios vecinos de zonas cercanas también lo habían visto, pero nadie hacía nada. Las autoridades seguían ignorando las denuncias y las madres estaban cada vez más desesperadas buscando respuestas que nunca llegaban. Me sentía sola en esta lucha, pero sabía que no podía rendirme. Una tarde, mientras vigilaba desde mi ventana, vi algo que me heló la sangre. El vendedor se acercó a la casa de una vecina, tocó la campana y luego se quedó mirando fijamente hacia la calle. Sentí que me estaba observando a mí también. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo iba a escuchar. Ese día no pude dormir. Empecé a recibir llamadas y mensajes anónimos que me decían que dejara de molestar, que me apartara, pero yo ya estaba metida y no había vuelta atrás. Intenté recopilar pruebas. Saqué fotos, grabé videos desde la distancia. Guardé cada mensaje extraño que recibía en mi celular, pero algo extraño sucedía. Muchas de esas pruebas desaparecían, se borraban sin explicación. Sentí que alguien manipulaba mi teléfono, que me vigilaban. Llegué a sospechar que el vendedor tenía más poder del que imaginaba y que estaba más cerca de lo que creía. La paranoia se instaló en mi vida y mi familia empezó a preocuparse por mí. Lo peor fue cuando empecé a notar que no solo mi casa estaba siendo vigilada. Vecinas y amigas comenzaron a relatar lo mismo. Sombras que se movían, coches sin placas estacionados horas frente a sus casas, mensajes intimidantes. Poco a poco, más madres comenzaron a creerme y a unirse a esta lucha silenciosa. Formamos un grupo de apoyo para compartir información y protegernos unas a otras. Sabíamos que el peligro seguía ahí, acechando, esperando su momento. Las reuniones con otras madres nos daban fuerza, pero también mostraban lo profunda que era la red que operaba bajo nuestro barrio. No solo desaparecían niños, sino que el vendedor parecía moverse con impunidad, cambiando de colonia, de rostro, siempre un paso adelante.
Compartíamos historias, pruebas y miedos, y nos juramos que no dejaríamos que más familias sufrieran lo mismo. Pero sentía que cada día era una batalla perdida contra un enemigo invisible y poderoso. Intenté llevar nuestra denuncia a la fiscalía. Presenté testimonios, grabaciones, fotos, hasta una lista con horarios y lugares donde el vendedor había estado. Sin embargo, el caso apenas avanzaba. Los funcionarios mostraban desinterés, prometían investigar y después nunca daban respuesta. La burocracia y la indiferencia parecían ser armas tan peligrosas como el propio vendedor. Cada día que pasaba sin acción, la desesperación crecía en mí y en todas las madres. El vendedor desapareció de nuestra colonia un día sin aviso, como si se hubiera evaporado. Pero no nos engañamos. Pronto supimos que había aparecido en otras zonas, otros barrios, otros niños desapareciendo. Las madres de esos lugares comenzaron a contactarnos, confirmando que todo era real, que el monstruo seguía activo y en movimiento. La amenaza no se había ido, solo se había trasladado. Y con ella, el miedo volvía a instalarse en nuestros hogares. Ahora vivo con esa amenaza constante. Sé que el vendedor puede estar cerca, vigilando, esperando. A veces lo veo en sueños, con esa mirada fría y esa sonrisa que no llega a los ojos. No puedo probarlo, nadie puede, pero sé que es real. Y por eso, aunque a veces me sienta sola, sigo luchando. Porque sé que si no lo hago, nadie lo hará por nosotras. Las noches se volvieron el momento más difícil. No podía dejar de pensar en los niños que se habían perdido, en sus familias desgarradas y en cómo ese vendedor seguía libre, invisible. Empecé a sentir que no podía confiar ni en mi sombra. Cada sonido afuera de la casa me hacía saltar. Cerraba puertas y ventanas con llave, pero el miedo me acompañaba siempre. Mis hijos notaban mi nerviosismo y aunque intentaba esconderlo, sé que me veían diferente. Mi celular se volvió un instrumento de paranoia. A cada rato desaparecían mensajes que había guardado, fotos que había tomado, notas importantes. Era como si alguien supiera exactamente qué pruebas tenía y se encargara de borrarlas. Me hice una cuenta nueva, cambié de teléfono, pero nada. Funcionaba. Sentía que el vendedor tenía el control sobre algo mucho más grande que un simple carrito de paletas, y que esa red no quería ser descubierta. Con el tiempo, más madres comenzaron a unirse a nuestra lucha. Nos organizamos, compartimos información, salimos a la calle a pedir justicia y seguridad. El miedo seguía ahí, pero la unión nos dio algo que no teníamos antes: esperanza. Sin embargo, la fiscalía seguía sin avanzar con las investigaciones. Era frustrante ver cómo la burocracia y la indiferencia dejaban a nuestras familias desprotegidas. Aunque el vendedor desapareció de nuestra colonia, sabemos que sigue activo en otros lugares. Por eso mantenemos la alerta y continuamos denunciando. No queremos que otras madres pasen por lo que nosotras vivimos. La amenaza persiste y el peligro está a la vuelta de la esquina. Por eso no podemos bajar la guardia, porque el verdadero enemigo no es solo ese hombre, sino el sistema que lo permite. A pesar de todo, sigo firme. Sé que lo que viví es real, aunque muchos no quieran creerlo. Hay cosas que no se pueden explicar, y la verdad es incómoda. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera escuchado antes, si hubiera sido más fuerte para detenerlo. Pero ahora sé que no estoy sola. Somos muchas madres que luchamos en silencio para proteger a nuestros hijos y para que nadie más tenga que vivir esta pesadilla. El vendedor ya no está aquí, pero su sombra sigue presente en cada rincón de la colonia, en cada niño que juega en la calle, en cada madre que cierra las puertas con miedo. Nadie sabe cuándo o dónde aparecerá de nuevo. La amenaza es real y persistente, y la justicia tarda en llegar. Por eso cuento esta historia, para que nadie baje la guardia y para que la verdad se conozca, aunque duela. Si algo aprendí en todo este camino es que el silencio es el peor aliado de quienes hacen daño. Denunciar, hablar, unirnos es lo que puede cambiar las cosas. No podemos esperar a que pase algo peor para actuar. Esta historia no es solo mía, es la de todas las madres que luchan día a día contra el miedo y la indiferencia. Gracias por leer. Espero que este relato sirva para abrir los ojos y las voces. Si estás aquí, comparte desde dónde nos ves y a qué hora, y suscríbete si quieres apoyar historias reales que necesitan ser contadas. No estás sola.